Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por su interés en este panel. Gracias al Congreso Americano de Mediación por, por generar este espacio y gracias a él y las panelistas que nos acompañan hoy. Ya tendré un momento para presentarles. Primero, quiero dar una corta introducción sobre este panel. Este panel está pensado para conversar y generar algunas reflexiones sobre la conflictividad social en Colombia en el marco de las manifestaciones sociales que iniciaron el 28 de abril de 2021. Creo que ya varios y varias colegas han hablado un poco de estas manifestaciones durante sus paneles a lo largo de este congreso. Y en este sentido, yo quisiera también deslindarme un poco del título que se le dio a este panel para que las y el panelista nos compartan sobre su lectura de este estallido social y lo que está sucediendo en Colombia ahora. Desde una perspectiva personal, laboral, académica, quisiera que fuera una conversación realmente cercana entre los tres, entre los cuatro aquí presentes. Para ello contamos con un panel de lujo. Estamos con Jessica. Jessica es vocera de Unirresistencia, que ha sido uno de los puntos de concentración más importantes en la ciudad de Cali, que creo que para muchos ha sido como un centro de expresiones de este descontento social que ha ocurrido en Colombia en los últimos meses. Jessica también participa en la mesa de Unión de Resistencias Cali y bueno, ya nos contará un poco más acerca de ello en su intervención. También contamos con María Clara Jaramillo. María Clara es profesora asistente del Departamento de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana y es experta en diálogo y resolución de conflicto. Y también contamos con Daniel Luz, él es el jefe de la Oficina Regional Cali de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia. Un poco cómo va a estar organizado este panel. El panel va a estar organizado en tres partes. Las primeras dos partes responden a una ronda de dos preguntas. La primera es que los panelistas nos compartan su lectura de la situación en Colombia, tanto a nivel nacional como a un nivel más local de lo que está ocurriendo en Cali. Y la segunda, quisiera generar reflexiones eh, sobre las posibilidades de solución y también sobre estos espacios de diálogo que se han creado alrededor de estas manifestaciones sociales que ha habido. Sin más introducciones, creo. Ah, bueno, y la tercera parte va a estar abierta, por supuesto, a preguntas de la audiencia. Cada panelista va a tener 7 minutos por intervención. Y sin más introducciones, quisiera darle la palabra a María Clara para que nos cuente un poco sobre su visión de lo que ocurre en Colombia hoy y luego seguiremos con Daniel y Jessica. Muchas gracias y María Clara, el piso es tuyo. Gracias, Camila. Muchas gracias a ti por esta invitación tan especial. Un saludo muy especial para Daniel y para Jessica. Para mí realmente es un gusto y un honor estar hoy aquí con ustedes. Como dice Camila, esta es una visión muy personal. Recientemente me pidieron de una revista mexicana del Instituto Mexicano de Mediación que se llama Turbulencias. Me pidieron una pequeña reflexión sobre la realidad colombiana. Y la reflexión mía era básicamente el estallido social que no es nuevo en Colombia, pues estamos, eso lo quiero dejar muy claro, este es un estallido social que este último empezó en el segundo semestre del 2019, con la llegada de la pandemia pareció tranquilizarse un poco y volvió a la luz el 28 de abril y vuelve a la luz a raíz de una propuesta de reforma tributaria que radica el gobierno nacional en el Congreso de la República. ¿Qué pasa? A raíz un proyecto de reforma, además muy pobremente socializado entre los actores políticos colombianos, entre los actores sociales colombianos y muy duramente criticada por los sectores académicos y sociales también. ¿Qué pasa?
sale el paro nacional, a los 5 días el gobierno retira la propuesta, retira el proyecto de reforma y las protestas siguen. Entonces, la reflexión como estudiosa que llevo del tema de negociación y solución de conflictos desde hace más de 30 años, dice uno, pero entonces, ¿qué es lo que duele? ¿Dónde está el dolor? Si el proyecto, la excusa o el motivo de estas protestas era la reforma tributaria, ¿por qué siguen las protestas? ¿Qué es lo que realmente duele? ¿Qué es lo que realmente importa? Y eso nos hace llevar la mirada a cuáles son esas cifras que estamos viviendo en Colombia. Colombia hay una cifra que yo me acuerdo cuando la oí, me dolió profundamente el corazón, y es que tenemos que durante esta crisis más de 3.5 millones de colombianos cayeron en condición de pobreza. Esto quiere decir que esta población pasó de 17.4 millones de personas a 21.2 millones en el 2020. El aumento más significativo de un año a otro desde que se tienen mediciones. Esto es un dato que nos llega profundamente, es un dato que conmueve, es un dato que el gobierno no puede desconocer, y a esta población fue a la que el gobierno quiso imponer una reforma tributaria, sin haberlo consultado previamente, sin haberlo socializado, sin haberlo discutido. En la pandemia también hay unas cifras muy dolorosas, y es que la pandemia puso en evidencia la inequidad del sistema educativo colombiano. Mientras que los estratos 5 y 6 tienen acceso a Internet, los estratos 1 y 2 tienen un acceso muy limitado a Internet, y donde la educación pasó de ser presencial a ser básicamente remota y a depender de estas tecnologías de la información y la comunicación para poder llevarse a cabo. Entonces, este era el contexto económico de nuestro país al cual el gobierno quiso imponer esta reforma. ¿El contexto político cuál es? El contexto político es un contexto de una profunda polarización. Mi tesis doctoral fue sobre deliberación democrática en sociedades profundamente divididas. No es nuevo, no somos únicos en el mundo en tener profundas divisiones en nuestra sociedad. En Colombia tenemos una división muy profunda que yo siento que se acrecentó con el proceso de paz. Con el referendo, con todos estos, nos pusimos en dos bandos, convertimos al otro en enemigo, y básicamente estamos en una lógica absolutamente dual, en una lógica de negar al otro para reafirmarme yo, en una lógica absolutamente difícil. Y ahí es donde yo vengo como estudiosa del tema de la deliberación política. Yo digo que la agencia y la estructura, de eso que nos habla el sociólogo inglés Anthony Giddens, esa agencia humana, ese hacer humano, ese actuar humano, se da a través de ¿qué? De tomar decisiones con los otros, y de tomar decisiones con los otros con los que voy a vivir. Es que lo que dice el profesor Lederach, que ayer nos dio una charla súper enriquecedora e inspiradora, es que tenemos que pensar que el futuro de nuestros descendientes está ligado al futuro de los descendientes del otro. O sea, estamos todos del mismo lado de la mesa. Y lo que siento es que esa es la gran barrera que tenemos que superar. Gracias, Camila. Gracias, María Clara. Excelente apertura. Muchas gracias por eso. Quisiera comentar ahí, pero creo que el tiempo no nos va a dar, entonces le doy la palabra a Daniel. Muchas gracias, Camila, y gracias a la Fundación Mediar y al Congreso Americano de Mediación, y cómo no, también pues saludar a mis compañeras de panel. Mira, yo me voy a centrar un poquito más en la lectura local de la situación de Cali. Nosotros, como misión de verificación de los acuerdos de paz de Naciones Unidas aquí en Colombia, si bien nuestro mandato es muy acotado, aparte de la verificación de los acuerdos, no dejamos de ser una delegación del Departamento de Asuntos Políticos de Naciones Unidas en el país, y cuando hay, como se ha dado, una solicitud expresa, y además, adicionalmente, incluso del presidente Duque, que llamó al secretario general de Naciones Unidas pidiendo una facilitación, un apoyo
para atender puentes, para construcción de confianza en esta situación, pues cómo no hemos tenido que intervenir de una manera pues fuerte, aunque yo sí que quisiera diferenciar entre el conflicto social que se ha dado a nivel nacional, liderado en cierta parte por el Comité del Paro, a raíz también un poco de la reforma tributaria que anunciaba María Clara, y lo que ha pasado en Cali, que es algo un tanto particular y un tanto diferente. Algunos indicadores. Sí, por favor. Yo sí que quisiera mencionar algunos de los indicadores sociales que justifican o que explican un poquito qué es lo que ha pasado en Cali a diferencia de lo que ha pasado en el conjunto del país. María Clara nos anunciaba el tema del incremento del volumen de población que ha pasado a una situación de pobreza y pobreza extrema monetaria en el país. Pero si hacemos un análisis focalizado en Cali, vemos que en apenas un año prácticamente se ha duplicado la población que ha pasado en situación de pobreza monetaria y en pobreza monetaria extrema. En un municipio de 2.6 millones de habitantes, hoy prácticamente tenemos más de 1 millón de personas en una situación de pobreza monetaria o de pobreza extrema. Por lo tanto, esto es una variable absolutamente atroz y muy importante. Un segundo indicador al cual quiero llamar la atención. En los últimos 10 años, 8.837 jóvenes han sido víctimas de violencia homicida en Cali. Por lo tanto, estamos hablando de una sociedad extremadamente violenta y con una crisis de gobernabilidad realmente severa. Y si hacemos un análisis de las comunas de mayor concentración de esas víctimas, pues ahí también vamos a ir justificando y vamos a ir entendiendo, más que justificando, perdón, parte de lo ocurrido y de este estallido social que hemos tenido en Cali. Y en tercer lugar, y con esto acabo la presentación, la evolución en apenas un año del desempleo en la ciudad. Es decir, como decía María Clara, el tema de la pandemia ha acelerado unas tensiones sociales absolutamente atroces que ya se venían desde hace tiempo, que son habituales, por otro lado, también en sociedades y en contextos post-conflicto o post-acuerdo, y en el cual, en el caso de Colombia y en el caso de Cali específicamente, capital del suroccidente colombiano, capital de la región que recibe una presión de población desplazada por la violencia, por el conflicto armado, de departamentos de Nariño, de Cauca, del Pacífico colombiano, ha generado una presión social la cual pues es la que está en la base de este estallido social realmente muy fuerte, y que ojalá pues que esto sea también como esa llamada de aviso, de atención para esa transformación estructural que requiere esta sociedad para poder atender pues, las necesidades en temas de inclusión social y sobre todo para la población joven en una sociedad como la colombiana. A título de introducción, lo dejaría por el momento por acá, María Camila, y le paso la palabra a Jessica, que es la persona pues, que con mayor propiedad puede explicar también cuál es pues, la posición de la juventud, de los jóvenes, en la resistencia que han venido planteando ante esta situación. Gracias. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias por... ¿Sí me escuchan bien? Gracias por la invitación. Gracias a la Fundación Mediar, a la ONU, al Congreso Americano, al Congreso de Mediación. Bueno, yo pienso que, o sea, a raíz este estallido social se da por un inconformismo social frente a unas políticas estatales que realmente no hacen parte de las necesidades que tenemos como sociedad. Recordemos que esto, como decía María Clara, esto no es algo nuevo, esto es algo que venían movilizaciones anteriormente, veníamos de un paro estudiantil en el 2018, una movilización masiva en el 2019, y entonces todo este estallido social es un cúmulo de todas estas
inconformidades que hemos tenido y ahora más aún los jóvenes que nos sentimos que no tenemos salud, no tenemos educación, no tenemos posibilidades de una pensión, no tenemos condiciones de empleabilidad. Entonces salimos a las calles a manifestarnos y además de eso nos manifestamos y tenemos una represión en la movilización. Hay una vulneración de derechos humanos muy fuerte que se sintió también, se ha sentido a lo largo de este paro. En todas las movilizaciones ha habido un, una represión como tal de la fuerza pública, pero en este paro se ha sentido bastante fuerte porque ahí eh, se presentan detenciones irregulares, se presentan abusos sexuales, bueno, todo lo que sabemos en el contexto de violación de derechos humanos. Y, y nada, o sea, esta, esta reforma tributaria nos hace ver que realmente no tenemos lo que suena muy cliché, pero que es la generación que no tenemos nada que perder. Entonces, por eso decidimos salir a las calles a pedir una estructuración, una estructuración del gobierno institucional, porque vemos que los intereses o la manera de gobernar de este país o de las personas que han estado por mucho tiempo en el poder siempre han estado hacia las élites. Entonces, por ejemplo, en el mapa que Daniel mostraba, todos esos puntos de concentración, si los vemos en su gran mayoría, están en los sectores más vulnerables, en los sectores donde no hay alimentación, donde en los puntos de resistencia se hacen las ollas comunitarias y llegan las personas a recibir alimentos porque no tienen que comer, se pueden quedar a dormir porque no tienen un lugar donde dormir. Entonces, ese estallido social de cierta manera hace que nos conjuguemos o que nos juntemos todos quienes queremos un cambio en el país y empecemos a pensarnos qué es lo que realmente le hace falta al gobierno o qué es lo que debemos de hacer. Y también se notan en los puntos de resistencia, podemos ver toda esta desigualdad que nos ha acompañado por tanto tiempo. Es un desborde de todas las problemáticas sociales que hemos tenido por muchos años y el gobierno ha mirado hacia otros intereses más económicos, más que una solución a un bienestar social que no lo tenemos. Muchas gracias, Jessica. Creo que gracias por ese relato, gracias María Clara y Daniel. Creo que justo lo que hablas y lo que comentas tú, Daniel y María Clara, va a lo que decía María Clara, que esto no es nuevo, hay unas causas, hay una conflictividad que se ha venido formando y bueno, gracias por compartir con nosotros este relato. Si les parece, podemos seguir a la segunda parte de nuestra conversación y así dejamos un tiempo al final para preguntas de la audiencia. Entonces, la idea de esta segunda parte, una vez conociendo esta situación, estas demandas, estas diferentes dinámicas que se han generado tanto a nivel nacional y específicamente en el contexto de Cali, que como decía Daniel, tiene sus diferencias con lo que ocurre en el resto de las ciudades y sobre todo desde Bogotá. Quisiera conversar con ustedes un poco sobre cuáles son sus reflexiones sobre las posibilidades de, de solución, cómo ven estos espacios de diálogo que se han ido formando, tanto institucionales como no institucionales, desde lo local y su relación con lo nacional. Sé que Jessica, la Unión de Resistencia, está pasando por un proceso muy interesante. Entonces me gustaría empezar contigo y si nos puedes contar un poco más sobre ello y después podemos continuar con Daniel y María Clara. Bueno, Jessica, el piso es tuyo. Bueno, Gracias. en cuanto a lo que tú decías, los diálogos no son solo institucionales. De hecho, en los puntos de resistencia hemos entrado en unos diálogos en los que nunca hemos podido, nunca, no habíamos tenido el espacio de conversar
de nuestras problemáticas sociales. Entonces también nos nutre de cierta manera a todos los que hacemos partícipes y que es incluyente, es la comunidad. Y en cuanto a la institucionalidad, ¿cómo se configura? Se podría decir que es por las vías de hecho, las movilizaciones, los bloqueos que estaban en esa época, hace que pues se bloqueó, aquí en Cali habían 26 puntos, puede que sea un poco más en el tiempo pues que inició todo el paro. Entonces, claro, la ciudad estaba bloqueada por muchos lados y eso hace llamar la atención también de la alcaldía. Cuando nos sentamos con la alcaldía también se pide una mediación, pues ahí está la ONU, está también la Comisión de la Verdad, la MAPOEA, está la Arquidiócesis, quienes han estado como en esos espacios de facilitación con la institucionalidad y pues nada, con ellos se ha venido dialogando o expresándole cuáles son las inconformidades, o no inconformidades, yo diría que más bien exigencias que tenemos. Pero uno de los mayores desafíos ha sido poder articular el gobierno local con el nacional, porque si bien el gobierno local, ellos sacan o firman un decreto que se construyó en conjunto, firman un decreto que eso nos da un peso, o sea, eso nos da un reconocimiento y gracias a este decreto hace que nos podamos sentar formalmente en una mesa con la institucionalidad. Eh, Retomo lo del desafío con ese enlace o articulación con el gobierno nacional porque no hemos podido consolidar un diálogo con ellos. No, pues sabemos que ellos pues escuchan es a otras partes y no precisamente a quienes les estamos exigiendo o a quienes deberían de rendir cuentas. En estos espacios de diálogo, nosotros también nos disputamos esa transformación de país, la corrupción, sabemos que es uno el punto de Aquiles y lo que tiene al país así como tan fragmentado y lo lleva a una desigualdad muy, muy fuerte, una desigualdad social fuerte. Entonces, es el escuchar también la voz de las exigencias de la ciudadanía hacia el gobierno, al menos el local, pues ha sido un ejercicio que es desafiante, porque no es fácil sentarnos, porque de ambas partes hay también hay disposición de diálogo y todo, pero también hay momentos donde se puede llegar a fragmentar, por decirlo así, pero nosotros hemos tratado de basarnos en que el diálogo son las vías para poder encontrar la solución a estos cambios que estamos pidiendo, que no son inmediatos, porque pueden que ahora se estén dando soluciones inmediatas, pero las soluciones reales y a lo que se le apunta y le debemos apuntar todos en Colombia es a ese cambio estructural, institucional y de gobierno. Muchas gracias, Jessica. Y bueno, completamente me gustaría hacer un poco eco en lo que habla sobre la importancia del diálogo y la importancia también de iniciar este tipo de espacios para un cambio más eh, estructural, que lleva tiempo y creo que eso es a lo que apostamos nosotros desde la transformación de conflictos, de generar este tipo de cambios y de construir. Y de verdad estoy fascinada de poder tenerte acá y de poder escuchar la voz de personas que están allí y de personas jóvenes que han sido realmente los protagonistas de, esta, de este estallido, como lo llamaba María Clara al principio. Daniel, no sé si quieres agregar algo más sobre también desde el punto de vista de la ONU en la organización de esos espacios con la alcaldía, para contarle un poco también a las personas que no son de aquí de Colombia. Sé que tenemos audiencia de México, de Argentina, sobre este espacio que está facilitando la ONU con la Comisión de la Verdad y la misión de la OEA aquí en Colombia. Deseo, el piso es tuyo. Sí, mira,
Sí, mira, este proceso ya desde lo técnico, desde como de practicante en materia de gestión y resolución de conflictos y transformación de conflictos, tenemos que reconocer que es absolutamente fascinante porque estos chicos nos han puesto en un desafío y un reto absoluto. O sea, no es un proceso de facilitación de conflictos al uso. Es algo absolutamente diferente, muy desafiante, digo, desde el punto de vista como practicante, porque este estallido social era o inició como un proceso absolutamente inorgánico. Los jóvenes que hoy hacen parte de la Unión de Resistencias de Cali hace 3, 4 meses no se conocían entre ellos. Eso fue una explosión social. Y, por lo tanto, articular y darle forma a un proceso de concertación con un actor inorgánico, al inicio fue realmente una cuestión muy desafiante y muy compleja. Y por el otro lado, como dice Jessica, igualmente de complejo era concertarlo con los diversos niveles de gobierno, porque las diferencias entre gobierno nacional, gobierno departamental, gobierno distrital eran latentes, eran presentes y, por lo tanto, esa falta de visión de Estado o de visión de valor agregado ha sido muy, muy interesante y muy desafiante, ¿no? Los jóvenes, las jóvenes de la URC han sido muy claros al no dejarse, perdón por la expresión, no dejarse cooptar por los movimientos tradicionales. Desde el Comité Nacional del Paro, desde los sindicatos, de diversos partidos políticos, han habido intentos de tratar de canalizar esa explosión social por ciertos intereses particulares y ellos han sido muy claros en no caer o no dejarse caer en los viejos usos y costumbres de la política y nos han planteado unos nuevos códigos, nos han planteado una nueva manera de hacer un proceso de concertación, de facilitación, de negociación y de transformación. Por lo tanto, como digo, como fenómeno es absolutamente fascinante, muy complicado, pero absolutamente fascinante, porque no son solamente objeto de ese proceso, de ese fenómeno, sino que son sujetos que han planteado esas solicitudes y esas demandas. Como decía Jessica, pues con el apoyo del arzobispado, que ha sido un actor absolutamente fundamental, de la Comisión de la Verdad, de la Minga Indígena, que ha jugado también un papel muy importante, el movimiento indigenista, que ha sido muy importante a la hora de articular esta protesta también y de darle una estructuración y de canalizarlo también hacia ciertos espacios de concertación, se ha venido dando un espacio de negociación que yo sintetizaría en 3 aspectos fundamentales o en 3 etapas. El primero de ellos, muy importante, dar garantías al ejercicio de la protesta. Garantizar que hay garantías de protección de los manifestantes, de los facilitadores y de los que están en la mesa, de que no vayan a ser perseguidos o castigados por ser parte de la protesta. Por lo tanto, una primera fase fue establecer esas confianzas y esas garantías para poder sentarse a negociar y para poder llevar a cabo el proceso. El segundo, un plan de emergencia social. Como decía Jessica, esta crisis lo que ha puesto en claro es que había una vulneración de derechos económicos y sociales hacia una masa de población muy importante de la sociedad caleña. Hay jóvenes que no tienen que comer. Y que los puntos de resistencia eran los lugares donde podían suplir esas necesidades. Han puesto de manifiesto necesidades de falta de cobertura de salud básica. Han puesto de manifiesto de que hay problemas de farmacodependencia. Han puesto de manifiesto que hay problemas de seguridad muy graves y de falta de protección. Por lo tanto, la necesidad de ese plan de choque, de ese plan de emergencia social que cubra esas necesidades básicas y que sea una restauración de derechos económicos, sociales y culturales, ha sido como la segunda de las fases en esa gestión y en esa transformación. Y ahora estamos entrando en una tercera, que es la más complicada, que es el tema de la transformación. Como decía Jessica, esto ha puesto de manifiesto de que hay políticas extremadamente desiguales y que generan exclusión. Hay problemas de gobernabilidad y de gobernanza. Eso está sobre la mesa. Yo también tengo que reconocer
que ha sido muy interesante ver cómo al menos desde la administración distrital, eso hay un reconocimiento y hay un mea culpa, incluso desde sectores empresariales. Están diciendo, efectivamente, hemos fallado, le estamos fallando a los jóvenes y tenemos que cambiar políticas de generación de empleabilidad, tenemos que generar cuestiones de mayor inclusión porque realmente le estamos fallando a la juventud y le estamos fallando a la sociedad. Por lo tanto, ese proceso también es en el que estamos entrando ahora. Como digo, es complejo porque la Unión de Resistencias de Cali viene recientemente conformándose y, por lo tanto, cómo generar ese pliego, cómo generar esas políticas o esas demandas de transformación es en lo que estamos ahora. Yo, sin embargo, sí que quisiera destacar también la importancia del papel y del rol de los acuerdos de paz, porque si se lograra una efectiva y eficiente implementación de los acuerdos de paz, muchas de estas tensiones yo creo que lo podríamos estar solucionando. Ya en el preámbulo del acuerdo, cuando se menciona el gran acuerdo nacional, hay ahí aspectos o herramientas que nos darían pie para la gestión de la conflictividad social. En el punto 2.1.2 de los acuerdos de paz se establecen las garantías de la movilización y la protesta pacífica de los movimientos y organizaciones sociales. Y tanto desde el punto 1, el tema de transformación rural, el punto 2, transformación política, el tema de la protección de los territorios y de la seguridad de los territorios en el punto 3, o el tema de los cultivos ilícitos en el punto 4, son parte de la base que ha generado esta crisis y de las raíces que ha generado esta crisis. Por lo tanto, ahí sí, como misión de verificación, sí que reclamamos una eficiente y efectiva implementación de los acuerdos para solventar y para darle solución a esta crisis política y social que hoy tiene Colombia. Muchas gracias, Daniel. Bueno, María Clara, ¿quieres aportar algo? Creo que todos los puntos que mencionó Daniel abre la boca para un diálogo mucho más profundo y me gustaría darte el piso a ti primero antes de yo empezar a hacer mis preguntas de seguimiento tanto a Daniel como a Jessica. Gracias, Cami. La verdad, bueno, después de las intervenciones de Jessica y Daniel, no hay mucho más que decir. Quiero destacar 2 puntos que son fundamentales que me llegaban mientras los escuchaba. Y es la legitimidad del mediador. Yo siento que es muy importante y me encantó oír a Daniel y a Jessica hablando de la iglesia, hablando de los actores internacionales y definitivamente quiero resaltar porque yo sé que a muchos sectores de nuestra población les ha molestado, digamos, la presencia internacional en el caso del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en un podcast que grabábamos con unos profesores de Derecho Constitucional del externado, yo hacía la reflexión que es que esto no es nuevo. Para verificación de cumplimiento de derechos humanos necesitamos a la comunidad internacional, porque el que viola los derechos humanos es el Estado y no podemos pretender que los organismos del Estado vayan a verificar de la misma manera que lo hace un ente internacional. Entonces quiero agradecer, realmente me encantó escuchar a Daniel y a Jessica. Gracias, Camila. Y resaltar que no podemos, yo creo que en esto Daniel también en su primera intervención fue muy claro, Colombia es un país diverso, no podemos generalizar porque todas las regiones tienen sus particularidades. Cali es una ciudad que yo quiero muchísimo, soy profesora hace muchos años de una maestría en Derechos Humanos y Cultura de Paz, conozco la problemática y creo que la han presentado de una manera magistral Daniel y Jessica. Muchas gracias. Gracias, María Clara. Bueno, yo tengo algunas preguntas antes de empezar a recibir preguntas del público, que ya he visto que el chat está un poco activo y me gustaría ahorita leer un poco los comentarios que han surgido. Pero sin embargo, yo quisiera preguntarle a Jessica un poco sobre toda esta configuración que decía Daniel del movimiento de Unión de Resistencias Cali, cómo la has vivido, cómo has vivido las diferentes asambleas que se han dado estas semanas, las relaciones con otros movimientos como la Minga Indígena. Me parece súper interesante conocer un poco ese proceso desde tu perspectiva y tu experiencia personal allí. Si nos puedes contar un poco más sobre ello.
Bueno, en cuanto a al acompañamiento que nos ha dado también la Minga, al principio fue muy, o sea, ellos fueron los que nos dieron la idea de articular, o no la idea, los que hicieron como nos ayudaron a hacer la articulación con todos los puntos, que no fue nada fácil, porque pues eran eran al principio decíamos que eran 20, ellos pensaban que éramos 11 puntos y al final resultamos siendo 26 puntos. eh, entonces ellos hicieron un acompañamiento, porque claro, como ellos con su experiencia en los movimientos sociales, nos dieron como una guía al principio de articulación y un acompañamiento, y ellos estaban pues como muy pendientes de nosotros, igual la Minga todavía nos sigue apoyando, pero ya después de que empezamos a hacer contacto, empezamos a reconocernos entre nosotros de diferentes puntos, pues ya empezamos a hablarnos, a dialogarnos. Al principio pues no, no fue tan fácil porque pues imagínate, cada punto tiene una dinámica diferente, entonces son dinámicas sociales que tal vez no se ven en otro lado y que para algunos tal vez sean nuevas situaciones, pero toda esta articulación ha hecho que nosotros realmente veamos y entendamos y tengamos una visión no solo de Cali, sino de la importancia de unirnos todas las personas quienes no estamos en desacuerdo y hemos querido un cambio desde hace mucho tiempo, pero realmente pues no hemos salido a las calles. Eh, esa, esa pues ha sido como la experiencia, no sé si te respondo la pregunta. Claro que sí, muchas gracias, Jessica. Bueno, voy a empezar a leer un poco las preguntas. Nos quedan 15 minutos de panel, entonces eh, no quisiera no dejar de leer lo que nos han enviado. Sebastián González nos pregunta, ¿consideran ustedes que el nivel de participación de la ciudadanía en las manifestaciones habría sido el mismo sin el contexto de la pandemia? ¿Cuánto más habría demorado este estallido de la sociedad sin pandemia? No sé quién quisiera responder de primeras. De pronto, María Clara, y seguimos con Daniel y Jessica. Bueno, yo sí creo, como hacíamos la reflexión al principio, yo creo que estas protestas venían desde el año 2019. Yo creo que la pandemia y el miedo generalizado que nos infundieron a todos demoró un poquito que continuaran estas protestas. Yo sí creo que si no hubiéramos tenido pandemia, habríamos tenido estas manifestaciones hace mucho tiempo. Daniel, ¿quieres agregar algo? Sí, mira, yo creo que como mencionaba, todos los países post-conflicto sufren de tensiones sociales y hay un incremento de las tensiones sociales al finalizar o presuntamente finalizar el conflicto o la firma de los acuerdos. Eso abre un poquito esa presión que el conflicto armado tiene en cuanto a los movimientos sociales o movimientos campesinos, que el conflicto un poco retiene, en cierta manera, y cuando con la firma de los acuerdos eso empieza a aflorar y eso empieza a generar una situación de tensión. Por eso, como dice María Clara, ya en 2019 ya empezamos a ver un aumento de la tensión y de la conflictividad social muy importante y muy fuerte en el conjunto de Colombia. Y yo sí que creo que con la pandemia lo que ha hecho es acelerar todavía mucho más esas tensiones. Esas diferencias sociales se han acrementado mucho más, lo que mostrábamos en los diversos indicadores de que en apenas un año de pandemia pues duplicar prácticamente la población en situación de pobreza y pobreza extrema monetaria en una ciudad como Cali, pues obviamente genera unas tensiones brutales que es lo que está en la raíz un poco de esa explosión social que estamos tratando de gestionar en estos momentos. Muchas gracias, Daniel. Jessica. Bueno, yo sí
pienso que ya habían unas movilizaciones no solo en Colombia, sino que en otros países, en Latinoamérica, en Europa, en Asia. Y yo sí pienso que, bueno, en el caso de Colombia, la pandemia sí ayudó mucho a que fuera un estallido tan fuerte que no se había visto por acá. Yo sí pienso que las condiciones o las secuelas que dejó la pandemia fueron fuertes y lo que hizo la pandemia fue mostrar realmente la corrupción tan grande que hay en el sistema, en el gobierno y la inversión que hacen y que finalmente esos recursos que hay no los invierten en la sociedad. Entonces eso yo creo que la pandemia ayudó mucho a que todos saliéramos con mucha indignación a las calles y bueno, gracias a ella. Gracias, Jessica. Había otra pregunta que no encuentro, que creo que iba dirigida a María Clara, pero bueno, creo que... Ah, mira, cuando estabas hablando sobre las divisiones y la polarización, Eliana Gastaldi preguntó, ¿esa división es causal en toda Latinoamérica o es funcional y se divide, y ese divide y reinarás a otros intereses? Supongo que quiere ver un poco la diferencia entre Latinoamérica y Colombia en términos de división y polarización. Gracias Camila, gracias Eliana. Había visto tu pregunta y efectivamente me había parecido muy interesante. Creo que pusiste el dedo, me hiciste reflexionar muchísimo en este tiempo. Realmente yo creo que hay de todo un poquito, hay de todo un poquito. No podemos desconocer. Yo hice mi tesis de maestría en educación fue una mirada a mi papel como docente occidental en un contexto multicultural y el marco teórico fue una teoría que se llama modernidad-colonialidad, donde hay un colombiano maravilloso y un argentino maravilloso, que son muy amigos, entre otras, que son Walter Miñolo y Arturo Escobar. Y ellos traen una cosa que a mí me impactó. Cuando yo lo oí, yo dije, esto es por aquí. Y es cómo la epistemología occidental es una epistemología dual. Cómo nos enseñan a forjar nuestra identidad a partir de la división, a partir de negar al otro. Y luego, cuando tuve a mi hijo menor, que fue después de esa maestría, fui a la primera entrega de calificaciones al colegio y me dice la profesora, a un niño de 4 años le evalúan muy poquitas cosas, le evalúan si hace o no hace la pinza, si se amarra o no se amarra los zapatos. Y otro criterio de evaluación, oh sorpresa, que también maneja los opuestos. Entonces, a los 4 años me están formateando este disco duro y me están enseñando a conocer el mundo a partir de negarlo al otro. Arriba es arriba porque no es abajo, adentro es adentro porque no es afuera. ¿Dónde puedo yo meter un concepto de gana-gana y de sentarme junto al otro y de que haya un ganador sin que necesariamente tenga que haber un perdedor? Entonces, yo creo que aquí hay un poquito de todo, Eliana. Hay un poquito de que a veces sí, podemos ser marionetas, pero y también porque tenemos de pronto muchas limitaciones en nuestras formas de acercarnos y relacionarnos con el otro. Muchas gracias, María Clara. No sé si Jessica o Daniel quieren agregar algo a este comentario. ¿No? Bueno, tenemos otra pregunta sobre corrupción y se trata de qué lugar le damos al diálogo ante esta cuestión. Si quieres, Daniel, podemos iniciar contigo sobre también la experiencia que has tenido en Cali, porque supongo que, y por lo que ustedes cuentan, esta problemática ha sido recurrente y ha sido algo que realmente motivó a estas movilizaciones después de oír también el relato de Jessica. Entonces, si quieres, iniciamos contigo y luego seguimos con Jessica y María Clara. Sí, mira, yo una reflexión que hacía estos días también tratando de entender un poquito la dimensión y el alcance de todo esto,
y ahí perdón que me salga un poco la versión europea, pero uno piensa que Colombia, sociedades como Colombia, ¿no? Tiene 200 años, con todo el cariño y todo el respeto, por supuesto, a los pueblos originarios, a la comunidad indígena, es el 4% de la población colombiana, como identidad social, por así decirlo, mayoritaria y preponderante, es una sociedad de 200 años, que si lo ponemos en escala y lo relacionamos con otras sociedades, Japón, China, países árabes, es una sociedad que está entrando en su adolescencia. Y como toda adolescencia es una sociedad en crisis, es una crisis entre lo que te impusieron y te dijeron qué es lo que tenías que ser y lo que tú quieres ser. Y por lo tanto yo creo que en este momento estamos en esta tensión en la que la sociedad colombiana y la juventud colombiana está diciendo ese modelo que me dejaron o que me impusieron no nos gusta y lo queremos cambiar. Yo creo que el momento de tensión de la explosión social que mencionaba María Clara es parte de lo que estamos viviendo ahora, en el cual Colombia se está debatiendo sobre qué sociedad quiere ser. Es por eso que me parece que no es coincidencia que otros países latinoamericanos como Chile, como Ecuador, como Bolivia, vienen en procesos similares también de transformación y de cuestionamiento también de las estructuras de la gobernabilidad y de las estructuras de la sociedad que les impusieron y que están también haciendo ese reclamo de queremos otro modelo social, ¿no? Y por lo tanto, yo, como digo, un momento muy fascinante para acompañar y para tratar de incidir de la mejor manera. Muchas gracias, Daniel. Jessica. Bueno, esa palabra retumba bastante porque pues justamente la recaudación de los impuestos, de lo que se trabaja, eh, tienen un desvío y eso nos incluye a todos. Y esos desvíos hacen que se genere esa exclusión y no haya un bienestar social para todos nosotros. Entonces yo pienso que ese es uno de los epicentros a los que todos deberíamos de empezar a apuntarle y a revisar qué vamos a hacer para contrarrestar eso tanto en la institucionalidad, en el gobierno y donde quiera que estemos. Jessica, te corté un poco, perdón. ¿Se cortó? No, no creo que fue la internet que me estaba diciendo que 5 minutos. Bueno, Jessica, muchas gracias. Creo que nos quedan 5 minutos para reflexiones finales. Yo, la verdad, me quedo con muchos comentarios, con el relato de Jessica, Daniel y María Clara, que en parte duele, pero en otra parte también nos damos cuenta que hay un despertar de los jóvenes, sobre todo, y que realmente es admirable la labor que están haciendo. Entonces, gracias, Jessica, por darnos este tiempo acá. Gracias, Daniel, y gracias, María Clara. Quisiera saber si tienen algunas reflexiones finales en los 4 minutos que nos quedan. No sé, empezamos con Jessica. Nada, pues primero que todo agradecerles por la invitación y saludar a todas las personas que están escuchando en estos momentos pues el congreso. Invitarlos a todos que sigamos, que no perdamos la esperanza por muy difícil que sea y por muy perdidos que nos veamos. eh, y, y nada, que salgamos y tomemos responsabilidad ciudadana y, y ya, y generemos los cambios y así se puede sonar utópico a veces, pero de la utopía salen ideas y realidades. Gracias, Jessica. María Clara. Bueno, yo quiero realmente hacer eco a tus palabras, Camila, y realmente hacer un reconocimiento muy especial a nuestros jóvenes. Me siento muy orgullosa, creo que necesitamos una juventud actuante, participante y deliberante. Así que
Y bueno, un reconocimiento al Tercer Congreso por abrir este espacio que me parece de la más grande importancia. Daniel. No, pues Camila, solamente agradecerte a ti, pues, a María Clara y a Jessica muy especialmente por la valentía también de ponerle la cara a esto. Son jóvenes que están en una situación de muchísima vulnerabilidad, o sea, no es tan fácil de que un joven de primera línea en estos momentos le ponga la cara porque pues, están pasando cosas en este país y por lo tanto agradecerte muy especialmente Jessica y a los jóvenes de la Unión de Resistencia Cali por el empuje y por el reto y el desafío que habéis puesto, ¿no? Porque realmente habéis sacudido conciencias y eso me parece que es el motor del cambio y de esa utopía que mencionas, que pues es así, empujando que se mueven las cosas, ¿no? Por lo tanto, agradeceros muchísimo y gracias también al Congreso por haber abierto este espacio tan importante a temas que son pues, tan relevantes para la agenda de América Latina. Muchas gracias. Gracias, Daniel. Bueno, gracias a él y las panelistas por este espacio. Estoy leyendo todos los comentarios y en verdad creo que no nos va a dar tiempo para leer uno por uno, pero todos de agradecimiento, de felicitaciones, de la importancia de los jóvenes, de la labor de Jessica y de los compañeros y compañeras de la Unión de Resistencias. Gracias al Congreso Americano de Mediación por darnos este espacio y bueno, esperamos que en otra oportunidad podamos continuar la conversación y tener un poco más de tiempo, que también es parte de lo que leí en los comentarios. Muchísimas gracias y creo que ya con esto terminamos este panel. Gracias. Sonido que a las almas conectan, culturas que se hacen una lenguaje que representa. Esta es la razón de estar aquí para